Bueno, empezando semana y nuevamente con algo de información que nos permita entender qué está ocurriendo. Vamos a enfocarnos en 5 cosas para ir muy rápido hoy. Primero, ¿cuál es la decisión que va a tomar el Fed en su reunión que va a hacer esta semana? Creo que es el miércoles. Vamos a ver también cuál es la decisión que está tomando el Banco Central de Inglaterra, que está bien interesante porque habían detenido operaciones debido a la muerte de la reina. Vamos a mirar otros bancos centrales, tanto en Europa como por ejemplo el Banco de Japón también, que está empezando a tomar ciertas decisiones para poder tratar de soportar esa caída del yen. Vamos a ver cuál es ese índice que nos está mostrando el PMI, que es el Purchaser Management Index, que es como el indicativo de gerencia de ventas, sobre todo en la parte europea, que creo que ahorita hay que centrarse mucho en Europa, porque es donde yo creo que está pasando lo que pudiera ser esa oleada de cosas catastróficas, no catastróficas, pero sí están ocurriendo esa serie de actividades que nos van a permitir entender cómo va a reaccionar la economía de Europa y cuáles son esas consecuencias a las que deberíamos estar poniéndole atención para lo que se viene. Y finalmente vamos a ver un poquito de cómo se encuentra la bolsa, ¿sí? Sobre todo la bolsa de Estados Unidos, para que entendamos cómo se ha ido moviendo, digamos, toda la situación con todas las noticias que están saliendo. Soy Julio Quintero, bienvenidos a mi podcast Café Negro, un espacio para hablar un poquito de lo que ocurre a nivel global y para que nos enteremos también, ¿no? De qué está pasando y cómo podemos reaccionar frente a ello. Entonces, vamos a darle inicio a esto. Principalmente lo que estamos viendo y que está pudiendo de pronto afectar más el tema de la economía y de cómo la gente está percibiendo el mercado es el tema de los intereses. Toda la banca de los diferentes países del mundo está sí o sí entrando si ya no lo hicieron, están entrando a analizar muy bien el tema de los intereses y cómo esto les puede ayudar a ellos o a todos a tratar de regular la inflación que estamos viviendo a nivel mundial. Ya hemos visto que los precios de la gasolina están bajando un poco. De todas formas, en Latinoamérica se viene ahora un tema de que ya el gobierno no va a poder seguir, digamos, subsidiando ciertas cosas que ha venido subsidiando, que de pronto la gente no se ha dado cuenta. Entonces se van a venir ciertos remesones económicos en Latinoamérica. Pero empecemos por el FED, que cuando toma decisiones el FED sí o sí repercuten a nivel económico de manera mundial, porque obviamente es la economía, digamos, referente del mundo, ¿sí? La economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué está proponiendo el FED? El FED está hablando de subir 75 puntos, ¿sí? Básicos, es decir, 0,75 por ciento más los intereses este miércoles en la reunión que van a tener. Incluso algunos expertos, y eso sería una locura que llegara a pasar, pero algunos expertos están diciendo que pudiera haber una subida de intereses incluso de hasta un punto porcentual. Esto no se ha hecho hace mucho tiempo y sería bastante, digamos, invasivo para el tema de la economía. ¿Por qué? Porque la va a poner más lenta, pero es la forma en la que los bancos o la banca están entendiendo e intentando hacer que esa inflación empiece a descender porque no baja, no baja y no va a bajar por un tiempo. Entonces, digamos que el Fed se está encargando de este tipo de cosas. El Fed está buscando tener un poquito más el sartén por el mango, haciendo que los intereses sigan subiendo. Esto obviamente lo que está ayudando es a que el dólar siga fuerte, a que ficticiamente sigamos teniendo una economía bastante consolidada y sólida, pero sí o sí creo yo también que es la única forma de poder regular los precios y la economía con la inflación que estamos teniendo en este momento. Imprimir más dinero siempre es una opción, pero no creo que sea una solución y creo que aquí, y vamos a hacer nuestro segundo punto, el Banco de Inglaterra, es donde están cometiendo un error. ¿Qué pasa en el Banco de Inglaterra? Y aquí es donde yo sí o sí creo que debe ponérsele mucha atención a, a las acciones que van a tomar ellos también. Lo primero es lo que ya hemos hablado. Hay una desaceleración sincronizada del mercado. Sí o sí hay una desaceleración sincronizada del mercado. Ahora que veamos el PMI, el index del PMI, vamos a entender un poco qué es lo que está sucediendo. Inglaterra
con la muerte de la reina paró y habíamos comentado, vamos a ver qué va a pasar cuando pare sus actividades a nivel económico como lo tuvieron que haber hecho y con la consecuencia que esto pudiera traer por cómo se encuentra la economía ahora, pues yo, ay carajo. Entonces, el Banco de Inglaterra se va a reunir este jueves también y la idea de ellos es hacer exactamente lo mismo. Van a intentar subir los intereses en 75 puntos base, en 0,75%. En este momento creo que están alrededor de los 2,2 o 2,5% de interés, que en una economía como la de Inglaterra no se veía hace mucho tiempo. Estamos hablando, yo tengo un dato por acá bien interesante, y es que este país no veía esto hace muchísimos años, y además que tiene un problema bastante grande que aquí es donde creo que se puede poner interesante. Hay dos cosas interesantes que hay que ver en Inglaterra, y acuérdense que Inglaterra y el bloque europeo hacen una economía muy grande, la tercera más grande del mundo, a mi parecer, después de China y Estados Unidos. Y digamos, inconveniente que yo estoy viendo es que se está tratando de regular la inflación, pero las acciones que está tomando Inglaterra me parecen un poco absurdas, sobre todo porque debería empezar a implementar estas acciones más adelante. Ahora debería enfocarse en subir los intereses y tratar de hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, que es exprima a la gente, lastimosamente debería ser así, para poder empezar a controlar temas de demanda, precios e inflación. Pero por el contrario están haciendo algo que a mí me parece que está totalmente errado. A ver, van a tener la reunión, seguramente sí van a subir los tipos, los intereses, sí o sí, no tienen otra opción, pero además están metiéndole liquidez al mercado, están imprimiendo billete. En este momento, con una inflación tan alta, imprimir dinero lo único que va a hacer es que la inflación se dispare más. Y por otro lado, la primer ministro de Inglaterra tiene en su cabeza una idea que la banca está considerando meter dentro de sus acciones para poder cumplir con este sueño, y es que Inglaterra se convierta en un país o de los países que tengan los impuestos más bajos. Pero cuando yo tengo una inflación que está totalmente disparada y bajar impuestos, eso lo que quiere decir es que la carga tributaria va a ser menor, entonces el gobierno va a tener que asumir muchísimas más cosas. Esto va a disparar la inflación nuevamente. No veo mucho sentido a querer subir los intereses para controlar la inflación, pero al mismo tiempo estar persiguiendo la impresión de dinero para inyectar liquidez en el mercado. Es absurdo. Están locos. Ya en Estados Unidos vimos lo que pasó y sigue estando ahí ese problema porque no han podido sacar todo el dinero que se dio en su momento por el tema del COVID y la ralentización de la economía, pero además están buscando sí o sí cumplir el sueño de la primer ministro, que es, puta, hagamos de Inglaterra un país que tenga los impuestos más bajos o uno de los impuestos más bajos que podamos encontrar en las naciones del mundo. En este momento, cuando la economía se está moviendo de la forma en la que se está moviendo y cuando tenemos una inflación disparada, que en Europa y en Inglaterra aún no sabemos cuál es el techo, me parece una decisión bastante tonta. Pero entonces sigámonos, movámonos al bloque europeo. Vamos a hablar del Banco de Suiza, vamos a hablar del Banco de Noruega. Se reúnen casualmente este mismo jueves y la idea de ellos, aunque si se ve todo lo que es la zona europea, ellos, Suiza y Noruega, no están teniendo la inflación tan brutal que tienen otros sectores en la economía europea. Sí están pensando también este mismo jueves tener, digamos, o seguir la tendencia que están siguiendo muchos bancos mundiales, como los bancos de Estados Unidos, que es subir también 0,75% los intereses. Esto me da a mí entender que las naciones se están dando cuenta, y sobre todo la banca mundial está centralizándose en que sí o sí deben tomar medidas sincronizadas para precisamente atacar la sincronización que hay en la ralentización de la economía, que está dada por tres factores que yo creo que son bien complejos. No hay liquidez, tenemos una inflación supremamente alta, pero además tenemos unos problemas que todavía siguen siendo problemas grandísimos de cadena de suministro. Esto sin tener en cuenta problemas de crisis alimenticia, de agua y todos los problemas que estamos teniendo que siguen latentes en cuanto a la crisis energética en Europa. Acuérdense que las economías todas están ligadas entre sí porque ningún país produce todo lo que el país consume. Siempre producimos una parte o no producimos un carajo, o
de manera parcial producimos y compramos por fuera. Entonces, la globalización lo que ha permitido es que los países puedan apoyarse unos con otros dependiendo de lo que sea la fortaleza de cada uno de estos. Y Europa no es la excepción. De hecho, como lo hablábamos en el video anterior que hice, capítulo pasado, la semana pasada, Europa es socio comercial de 80 países. Siendo socio comercial de 80 países, si Europa se va para la mierda, imaginen qué va a pasar con estos 80 países. Entonces, sí o sí, estamos viendo que la banca mundial está intentando tomar acciones sincronizadas que les permitan a todos en conjunto empezar a guerrear ahora sí realmente de frente con la inflación. Lo mismo con el Banco de Japón. ¿Qué está pasando? Y sobre todo que es que la banca de Japón, que además también se reúne este jueves, parece coincidencia, ¿cierto? De pronto no lo es. Están empezando, primero que todo, a analizar cómo van a subir sus intereses y segundo, a tomar medidas porque hay rumores de que, y ojo con esto, porque esto es bien importante, hay rumores de que las autoridades japonesas tienen que hacer una intervención para poder rescatar el valor del yen porque está supremamente abajo. Creo que nunca había estado en este nivel comparado con el dólar en los últimos 24 años. Entonces, sí o sí, la economía japonesa debe estar teniendo un impacto interno con respecto a su población altísimo. Tienen un yen supremamente bajo, ¿sí? Y además, pues obviamente están lidiando con una inflación alta, están reuniéndose también para ver el tema de los intereses. Y aquí viene algo súper interesante, el PMI o lo que es la gerencia, el índice de ventas a nivel gerencial o cómo se gerencia las ventas y qué índice me da eso. Si se van para Europa a ver el PMI de la zona europea está registrando una expansión o una diferencia de 50 puntos entre lo que es crecer y no crecer. Y está tirándose más para el lado de crecer. ¿Qué me quiere decir esto? Que la diferencia entre el crecimiento o la expansión y el decrecimiento, la brecha está aumentando. ¿Por qué? Es que es muy sencillo, ya lo habíamos hablado antes, de crecimiento económico sincronizado. Toda la economía de todo el mundo se está yendo al carajo. Las ventas están bajando. Y este índice lo que me está demostrando es lo que hablábamos la vez pasada. Pues si yo entro a hacer una gerencia de las ventas para sacar un índice y este índice me muestra un número que en vez de acortarme esa distancia entre crecer y no crecer, me la está ampliando, eso lo que me está demostrando es que la gente está comprando menos. Y aquí hay varias razones. Lo hemos hablado muchas veces, pero puta, si yo me puse feliz porque en 2021 vendí todo lo que no había vendido y ahora en este momento no estoy vendiendo un carajo, es porque la gente ya no va a comprar. Tengo una inflación por los cielos, tengo intereses que siguen subiendo y no van a parar de subir. Tengo una crisis energética que me está llevando en la parte europea a tener que pensar en racionar el agua, racionar la energía, racionar el gas, etcétera, etcétera, disminuir mi producción para que la demanda no sea tan alta, tratar de abastecerme lo que más pueda para que por medio de políticas gubernamentales yo pueda sostener el precio para el invierno que se viene. Más claro no se puede decir, hay una ralentización sincronizada en el mercado y además estamos empezando a ver los índices como el PMI que ya nos muestran que sí o sí hay una afectación grande a nivel por lo menos de la zona europea. Entonces, vámonos con cuidado, se vienen más subidas de los tipos, más intereses más altos, no solamente en Estados Unidos, Europa está haciendo lo mismo, incluso países como Suiza, que son países con economías muy estables, está pensando exactamente lo mismo porque la inflación es un fenómeno mundial. Japón va por el mismo camino, Noruega, Inglaterra. Ahora, si nos vamos a ver cómo se está comportando la bolsa, todas las tendencias son bajistas. El viernes pasado cerramos con una tendencia bajista. Bitcoin creo que alcanzó a tocar los $18,000 hoy en la mañana. Ya creo que volvió a estar en el rango entre los 19,000 y los 20,000. La fusión de Ethereum mandó las criptomonedas para el carajo, pero esperemos a ver cómo reacciona después de unos días, pero sí lo bajó. Y todas las demás compañías que están dentro de la bolsa del S&P 500 y el Nasdaq y todas estas plataformas que nos permiten ver las 500 compañías más grandes y que están ahí metidas, están con una tendencia bajista. El dólar sigue recuperando fuerza o sigue teniendo más fuerza, pero ya sabemos que esto es porque están los intereses subiendo y eso siempre va a ser
interesante para los inversionistas en cuanto a la compra de bonos. Entonces, a ver, gente, sí o sí, se viene una recesión grande. Europa va a tener una recesión muchísimo más compleja de la que pudiéramos tener en otras, digamos, en otras ciudades del mundo o en otros países. Latinoamérica creo que está bien cubierto por el momento, pero dependiendo de cómo empiecen a reaccionar los gobiernos y los bancos, vamos a ver también un golpe grande a las economías, sobre todo porque Latinoamérica tiene un problema gigantesco y es que sí o sí no hay pobreza y riqueza, ahí es, y aquí, qué lástima que esto sea así. Pero yo creo que en Latinoamérica lo que tenemos es un nivel de miseria el hijo de puta. Y cuando todo lo demás empiece a golpear y los intereses tengan que ser también subidos de manera drástica y rápida en Latinoamérica, vamos a ver también muchísima gente, creo yo, saliendo a las calles porque se van a complicar las cosas. Entonces, gente, pendientes a los bancos. Esta semana lo que deberíamos estar viendo es cuál es la decisión del Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, cuáles son las decisiones de las bancas mundiales centrales que están sí o sí apuntando a la subida de intereses, que sigue pasando con la crisis energética. ¿Cuáles son esas informaciones que nos está dando el PMI de cómo están las ventas a nivel mundial y qué está cayendo y qué no? Hay que seguir pendientes de la bolsa de valores, sigue hacia abajo y yo no veo que vayamos a llegar ahorita a un punto donde se tope con un soporte importante para que los precios no sigan bajando. No lo veo. Entonces, pendientes a las noticias de los bancos, pendientes a las noticias de la decisión del FED, que creo que la reunión es el miércoles, pendientes a cuánto va a ser la subida de los intereses en cada uno de los países donde ustedes estén pendientes de si los gobiernos en los que ustedes, en las zonas donde ustedes están, empiezan a imprimir dinero, sí o sí, eso va a hacer que la inflación repunte aún más. Entonces, básicamente, a tener en cuenta esta semana, cuáles son las decisiones del FED, cuáles son las decisiones de las bancas, sobre todo Inglaterra, es importante tenerlo muy en cuenta, ver qué va a pasar ahora y ver cómo se va comportando la zona europea. De todas formas, sí o sí, hay que seguir para adelante, hay que seguir empujando la economía. Ahorren, manitos arriba, no se pongan a gastar ahorita mucho, no es necesario y todo está por los cielos. Y yo creo que va a seguir así por lo menos hasta inicios del próximo año. Ahí ya nos podremos dar cuenta, después del invierno, cómo se van a empezar a tomar las acciones pertinentes para salir de este problema en el que estamos. Mi gente, un gustazo estar por acá. Hoy un capítulo muy cortico. Quería hablarles de lo que se viene, de lo que podemos estar pensando para esta semana, de las cosas importantes que tenemos que estar viendo. No se olviden, infórmense, infórmense y infórmense. Aquí en este canal se pueden suscribir, denle a la campanita, denle like, compártanlo si creen que la información es relevante y pónganme todos sus comentarios, buenos o malos. Aquí estamos es para mejorar, para aprender y para informar. Un saludo muy grande, soy Julio Quintero y esto fue Café Negro, un podcast para que podamos tener información global de primera mano que nos permita entender qué pasa allá afuera y cómo nos amarramos los cinturones acá adentro. Un saludo, bye bye.